dispersión hay de todos los valores a ese valor medio. Es decir, cuánto se abre o se cierra mi campana. ¿Ven? Tiene el mismo valor de ubicación, están con el mismo promedio, sin embargo, tienen distinta dispersión. Y la última es el sesgo. Cuando vimos el ejemplo de la distribución donde yo tenía de las 10 monedas 3 truchas que tenían cara de los dos lados, se me iba a producir un sesgo hacia que cuando tirara me salieran más caras que secas. Eso es una deformación de la campana de distribución normal. Fíjense, estas campanas trabajan en el mismo rango de valores, sin embargo, su parámetro de ubicación de posición es distinto, porque esta tiene una deformación, un sesgo hacia la izquierda, la celeste en relación al azul. Esas son las tres características de las distribuciones. Ahora vamos a ver cuáles son los parámetros de posición y de dispersión que habitualmente se utilizan en estadística. El parámetro de posición más común que ustedes habitualmente hacen es sacar el promedio aritmético, promedio simple, media aritmética, que era la sumatoria de todos los valores medidos dividido el número de observaciones. Eso me daba un promedio simple. Pero claro, a veces nosotros tenemos dividido la escala de valores de ese valor a medir, de esa observación a medir, y debemos dividir la escala en categorías o en clases. Y eso necesita o implica la necesidad de calcular promedios ponderados. Y la media ponderada es la sumatoria del producto de la marca de clase, que es el valor medio de esa categoría o clase, por la frecuencia de esa clase, dividido la sumatoria de la frecuencia. Porque la sumatoria de la frecuencia de todas las clases va a ser igual a n minúscula, al número de observaciones. Entonces, el cambio que se da es que yo en la media o en el promedio simple, en la media aritmética, directamente hago una sumatoria de todos los valores observados y divido por el número de observaciones. En el ponderado, hago una sumatoria de las marcas de clase por el número de observaciones de esa clase. Y así lo sumo a la siguiente clase. ¿Ven? Y esto me va a dar un valor que no tiene por qué ser exactamente el mismo que sacar la media aritmética. Como dijimos antes, la sumatoria de las frecuencias, cuando yo estoy trabajando con clases o categorías, es igual al número de observaciones o mediciones. Hay otros parámetros de posición que nosotros vamos a utilizar. Una es la mediana. La mediana es un parámetro que divide el universo en dos partes iguales. Eso significa que si yo tengo 10 observaciones, el valor de la mediana es aquel en donde yo tenga 5 observaciones más grandes que la mediana y 5 observaciones más chicas que la mediana. Me divida el universo en dos partes iguales. Y otro es el modo, que es el valor que tiene mayor frecuencia. Algunos le llaman también moda, y es como la moda. La ropa que se repite más. Bueno, acá sería el modo o moda, el valor que tiene la mayor frecuencia, que más veces me aparece o se repite. No es el promedio, sino simplemente ver cuál es el valor con mayor frecuencia. Los parámetros de dispersión, es decir, cuánto se me abre o se me cierra esa campana, esa distribución de frecuencia. ¿Qué grado de dispersión hay de esos valores en relación al valor medio? El primer parámetro de dispersión no lo hemos puesto aquí, pero cuando yo tengo una serie de 40, 50 valores medidos, el primer parámetro de dispersión es el cálculo del rango. ¿El rango qué es? Es la diferencia
entre el valor más grande hallado y el valor menor hallado. Eso es el rango. En el rango de valores que yo estoy midiendo de esa característica de calidad de un producto. Pero, por supuesto que es un parámetro de dispersión bastante malo, porque yo puedo tener un punto totalmente fuera de mi distribución de frecuencia, lo que se suele llamar un outlet, y me agranda enormemente el rango de observaciones y en realidad no es representativo. Entonces el rango no es el mejor parámetro de dispersión. Hay otros muchos mejores. Y el más común utilizado es lo que se denomina la desviación estándar. Y la desviación estándar parte del concepto del desvío. El desvío es la diferencia que hay entre un valor observado y el promedio de todos los valores. Esto sería, en esa observación, cuánto me estoy desviando del promedio. Lo que pasa es que si este valor observado es más grande que el promedio, voy a tener un desvío positivo. Pero si este valor observado medido es menor que el promedio, voy a tener un desvío negativo. Para evitar esta situación, en vez de hacer solamente la desviación media, que tengo que hacer la sumatoria de los valores absolutos de los desvíos dividido n, se suele calcular la varianza, que es la sumatoria de los cuadrados de los desvíos, porque los cuadrados de los desvíos, ya sea un desvío positivo, un desvío negativo elevado al cuadrado, me va a dar siempre negativo. Entonces en esta suma no va a haber compensaciones de que uno me da negativo, otro positivo. Entonces se suele utilizar la varianza como la sumatoria del cuadrado de los desvíos sobre el número de observaciones. La desviación estándar vendría a ser la raíz de la varianza. Esta ecuación matemática que yo he puesto aquí es el cálculo de desviación estándar cuando trabajamos con medias ponderadas, con categorías, con clases, con intervalos. Se toma como la raíz de la sumatoria de la frecuencia por los valores observados al cuadrado, cada uno de los valores observados se eleva al cuadrado, se multiplica por la frecuencia, se hace la sumatoria y se divide por el número de observaciones. Y a esto se le resta la media elevada al cuadrado. La raíz de ese valor me da lo que se denomina una desviación estándar. A mayor desviación estándar, ¿qué está significando? Una mayor dispersión de los valores. Una campana más abierta. Muy bien. Habiendo recordado estos conceptos básicos, no sé si tiene alguien para preguntarme algo. Esto supongo que lo habían visto ustedes, ¿no? Voy a escapar un poquito de compartir pantalla para verle la cara. Un minuto. ¿Esto ustedes lo han visto en prioridad estadística o no? Sí, profe. ¿Alguien tiene alguna duda sobre lo que hemos visto? Porque es el Profe, fundamento de todo lo que sigue, sí. respecto a las características de la distribución, en la parte de la dispersión, ¿tiene que ver eso con los errores aleatorios o sistemáticos? O sea, los asignables. No te entendí la pregunta, repetímela, a ver, O perdóname. sea, si la dispersión de la campana, digamos, tiene alguna relación con los errores, si son aleatorios o No, asignables. podría ser una campana medianamente dispersa igual, y que sin embargo sea una distribución normal, ¿está bien? Es decir, podría ser una campana medianamente dispersa y ser todo un proceso aleatorio, ¿está bien? Porque la dispersión es una característica de esa distribución, pero si sigue siendo simétrica y sigue habiendo solo causas comunes de variación, seguimos teniendo una campana de Gauss. El aparecer errores asignables o especiales, van a ver ustedes que me va a cambiar la característica, porque yo no debería tener una distribución normal. ¿Está? Porque está apareciendo algo raro. Es como le dijimos con el ejemplo de tirar las monedas para arriba y poner las tres truchas. Se me va a deformar la campana. ¿Me entiende, Francisco? Sí,
Bien. Volvemos entonces, o alguien me quiere preguntar algo más. Ok, esto ustedes lo han visto, lo tratamos de recuperar rápidamente y volvemos entonces a lo que estábamos dando. El concepto que nos interesa es el concepto de histograma, porque histograma o histograma de frecuencia es la herramienta que nosotros vamos a ver hoy. Es la cuarta herramienta dentro de las 7 que planteó Ishikawa y es la primera de las herramientas más fuertes desde el punto de vista estadístico. Es analizar una característica de calidad. Ahora, cuando nosotros analizamos una característica de calidad de un determinado proceso, los datos generalmente están dispersos. Si yo le mido el largo al fibrón, como decíamos antes en el ejemplo, y voy midiendo una muestra de fibrones que se producen, le mido el largo, o peso la bolsa de azúcar que envasé, y como dijimos antes, y capaz que una bolsa tenga 1 gramo más que otra, ¿no es cierto? Lo importante es detectar ese patrón de variabilidad de los datos. El histograma, entonces, es una representación visual de los datos que permiten rápidamente, fácilmente, ver esas 3 propiedades especiales de la distribución, básicas de la distribución. Su forma, su ubicación o tendencia central y su dispersión o variabilidad. El histograma, entonces, nos da una idea de cómo varía el proceso. Si nosotros tenemos una tabla con un montón de datos, porque supongamos que vamos tomando muestras de la envasadora de azúcar y vamos pesando cada tanto una bolsa y vamos tomando datos. Yo tengo una tabla con un montón de datos y así, a simple vista, no puedo sacar conclusiones. Si yo lo llevo a un histograma, con una sola mirada, yo puedo tener una idea de cómo está variando mi proceso. Y cómo está variando en definitiva, cómo está funcionando, ¿no es cierto? Entonces el histograma en sí es una herramienta de diagnóstico. Muestra cómo se comporta la distribución de la variación de los datos. Y esto es lo importante. Refleja la variación propia de los procesos. El histograma, entonces, es una herramienta de diagnóstico que me permite cómo varía mi proceso. ¿Cómo se construye un histograma? Lo primero que tenemos que hacer es tener, digamos, una planilla para recolectar datos, tomar datos y luego tener esa planilla con los datos tomados. Medir los pesos de las bolsas de 1 kilo de azúcar que estuve sacando de la envasadora para ver cómo está funcionando mi envasadora. Calcular el rango de esos valores. En general, se trabaja con entre 100, 150, no más de 200 datos, y generalmente no menos de 60, 70 datos en general, para que uno pueda ver un histograma, una distribución medianamente bien. Menos datos, menos de 50 datos ya prácticamente pierde sentido. Entonces uno trataría de apuntar a recolectar por lo menos 100, 120, 130 datos. La diferencia me da el rango en el que está variando los valores de mi histograma. Lo segundo es determinar en cuántas categorías o clases vamos a dividir ese rango. Al número de clases en que lo vamos a dividir se lo denomina n, mayúscula. Y se saca como la raíz de n minúscula. N minúscula era el número total de datos. Es decir, que si yo tengo acá 100 datos, n va a ser igual a 10, la raíz de 100. En definitiva, yo podría trabajar entre 50 y 200 datos. Si ustedes utilizan el software que está trabajando ahora Romina o el Infostat, van a ver que uno puede modificar el valor de n mayúscula y ver cómo va dando mi gráfico de histograma.
con una simple condición. Este valor del número de clases nunca debe ser menor que 5 y nunca debe ser mayor a 20. Porque si no, uno ve cómo se desarrollan los valores, las frecuencias de esos intervalos. Lo siguiente es determinar cuál es el intervalo, cuál es la amplitud que tiene cada una de esas clases o categorías. Y eso se calcula dividiendo el rango total por el número de clases en lo que voy a dividir el rango. Entonces tengo la amplitud de cada una de las clases. Se determinan los límites de los intervalos. Debe abarcar el máximo y el mínimo y en lo posible caer sobre la mitad de la unidad de medida. Es decir, tratar de trabajar con un decimal más para evitar que un valor medido me caiga justo en un intervalo. Luego se calcula el punto medio de cada clase. El punto medio de cada clase es lo que se denomina la marca de clase. En el punto 6 obtengo las frecuencias. Ahora, con toda esa tabla de datos que tenía, voy a ir armando una tabla para confeccionar el histograma. Voy poniendo cada uno de las clases con sus intervalos, con sus límites, el valor menor y el valor mayor de esa clase, y cada vez que encuentro una medición que cae en esa categoría, le hago una rayita. Y así voy contando con qué frecuencia se repite cada categoría. Luego se incorporan columnas adicionales. Ya tengo la frecuencia, tengo el valor de la marca de clase, que es el valor del valor medio de esa clase, y tengo una columna más donde puedo poner este producto, la frecuencia por la marca de clase, este producto, la frecuencia por la marca de clase elevado al cuadrado, porque con estos dos valores y las sumatorias totales, yo puedo calcular, con las ecuaciones que vimos antes, el valor de la media ponderada y el valor de las desviaciones estándar, aplicando las ecuaciones que vimos 2 filminas antes. Y finalmente dibujo el histograma. En el eje de horizontal marco los intervalos de clase. Sobre el eje vertical la frecuencia, como hicimos con las monedas tiradas al aire. Y luego realizo un gráfico de barras. Marco las especificaciones con línea y en una zona libre anoto los antecedentes. Esto que está aquí es muy importante, porque el histograma, que me permite ver cómo varía mi proceso, yo puedo comparar esa variación con las especificaciones, con los que me exige el cliente. ¿Se acuerdan con esto de que a lo mejor yo podía embolsar 995 gramos y lo podía salir a vender sin problema? ¿O 1 kilo y 5 gramos y lo podía salir a vender sin problema? Bueno, yo tengo que, si he tomado pesaje de cada una de esas bolsas que tomaba como muestra para ver cuántos gramos tenía, y yo tomaba todos esos datos y hacía un histograma, una vez hecho ese histograma, yo tengo que trazar en esa misma distribución de frecuencia, esa misma campana que me quede dibujada, trazar el valor de 1 kilo y el valor de 995 gramos y 1 kilo y 5 gramos, porque esas son las especificaciones técnicas de exigencia de calidad que yo tengo. Vamos a ver un ejemplo para que esto se entienda mejor. Porque yo sé que así... Sí, Macarena. No entendí en el punto 4 eso de que debe caer sobre la mitad de la unidad medida. Sí, eso es relativo. Ahí hay 2 formas de trabajarlo. O trabajar con un decimal más para tratar de evitar que me coincida justo con un límite, porque si a mí me cae en un límite un valor, justo en un límite entre un intervalo y el otro, ¿en cuál de los 2 intervalos lo computo? Entonces hay 2 formas de trabajar. O una forma que es generar una convención y de decir que todos los valores que caen en los límites derechos se computan en el intervalo siguiente, por ejemplo. Y otra forma es decir, no, tratemos de trabajar a un decimal más, que muchas veces se puede, y en un decimal más yo no voy a tener problemas. Me refiero a un decimal más con el cálculo de esos límites. No voy a tener problemas porque el valor medido no va a caer nunca sobre el límite, porque ese límite tiene un decimal más.
¿Está? Bárbaro, gracias, profe. Ahí entendí. Esto se entiende mejor con ejemplos. Queda tranquilo, Macarena, queda tranquila que cuando hagan ejemplos del práctico y nomás con este que expliquemos ahora, lo vamos a entender un poco mejor. Este es un ejemplo que me ha quedado de la historia, pero es un ejemplo bélico. Pero es de una planta real, que era la planta de la fábrica militar de Río Tercero. La fábrica militar de Río Tercero tenía una planta de carga, que es aquella que explotó, que voló cuando fue el problema de Río Tercero. La planta de carga lo que hacía era cargar cápsulas de balas o de, en el caso, en su momento, de los mismos, para los cañones, ¿no? Eran unas terribles balas, no eran balas, sino explosivos así para los cañones que se cargaban con, con se cargaba su interior con pólvora o con algún otro tipo de explosivo, ¿no es cierto? Bueno, estas pequeñas balitas, en este caso la fábrica militar de Río Tercero, estas balitas calibre 22, las fabricaba pero para uso civil. Ya que tenía la planta de carga, también cargaba pequeñas cápsulas para armar balas de calibre 22. El calibre 22 se usa también, porque son armas de uso civil, por ejemplo, en las carabinas para las prácticas de tiro, ¿no? Y las competencias de tiro. Y entonces ellos habían encontrado un mercado fuera del mercado militar que tenían, que era, bueno, fabricar estas balitas calibre 22 para carabina, para prácticas de tiro. Entonces, teniendo un proveedor que les proveía las cápsulas para el armado de las balitas, y ellos cargaban las balitas y las armaban. Así de simple. Claro, tenía un proveedor que ellos no sabían si era confiable. En este ejercicio lo que vemos es un control que se hace sobre esas cápsulas que le entregó el proveedor. 1200 cápsulas para hacer las balitas de calibre 22. Lo que vamos a controlar es el diámetro exterior de esas cápsulas. Y lo que se hace en este caso es tomar de las 1200 cápsulas una muestra de 110 unidades. El diámetro a controlar tiene las siguientes especificaciones. Como es de 0,22 pulgadas, el calibre 22, por 25,4 milímetros por pulgada, más o menos las tolerancias, 0,02 milímetros. ¿Qué significa esto? Si yo tengo un diámetro que tiene 0,02 milímetros más que el calibre 22, no tengo problema porque la balita no se me va a quedar en la carabina, no me va a rayar la carabina. Y si un poquito más chico, 0,02 milímetros, imagínense qué precisión, ¿no? Tampoco voy a tener problema en la carabina para usarla. Por lo tanto, la especificación técnica que la fábrica militar le pasaba al proveedor de la cápsula era: haceme las cápsulas de 5,59 milímetros más menos 0,02 milímetros. El valor especificado es 5,59 milímetros, que responde al calibre 22. Pero, si vos me la entregas de 5,57 milímetros, me sirven, siguen siendo buenas. Y si el valor máximo es 5,61 milímetros, también me sirve. Toda cápsula que vos me entregaras con un valor menor a 5,57 o mayor a 5,61 milímetros sería scrap. Serían cápsulas que yo no podría usar para armar las balas, porque esa bala no funcionaría bien en la carabina, porque la rayaría o se trabaría en la carabina. Y eso es lo que hablamos antes cuando hablábamos de especificaciones técnicas. Esto es como decir, la especificación del envasado es 1 kilo de azúcar, pero puede tener 5 gramos más y 5 gramos menos. Y esto es lo mismo, pero con mayor precisión para el diámetro exterior de la cápsula para armar la balita. Bueno, el resultado de las 110 unidades de la muestra, que se mide, los diámetros externos, se vuelca en la planilla de conteo. Entonces vamos a ver cómo nos queda.
hemos dividido con el método que explicamos antes, porque calculamos primero el rango, después hicimos la raíz de 110 y me da más o menos 10, por lo tanto, lo dividimos en 10 intervalos y a cada valor le fuimos sumando la amplitud de cada clase. Pero lo que ustedes tienen que ver es que el valor final de una clase coincide con el inicial de la otra. ¿Ven? Y este es el problema cuando las mediciones que yo haga tengan exactamente la misma cantidad de decimales que los valores que yo he usado de intervalo. El problema que se puede generar es justamente que si me coincide con un límite, un intervalo, ¿en cuál de las dos categorías la pongo cuando hago el conteo? Y ese es el único problema. La otra es ponerse una convención y decir, bueno, si me coincide con el valor derecho, lo paso siempre a la categoría siguiente. Esta es una idea. Trabajar con un decimal más me parece más simple, porque no se olviden ustedes que finalmente yo sacaba la raíz de n, pero después yo dividía sobre el número de observaciones y podía sacar, según el rango total que tenía, dividido el número de observaciones y podía llegar a sacar un valor con algún decimal más. Entonces, si lo puedo hacer así, mejor. Si no, tomaré la convención. La marca de clase es el valor medio del intervalo, del límite derecho y el límite izquierdo. El promedio me da la marca de clase. Y ahí estamos viendo, cada una de las clases, su límite izquierdo y su límite derecho de cada clase, sus marcas de clase, y después de todos los 110 valores que yo medí, su diámetro exterior, fui haciendo un conteo. Si me caía dentro de este intervalo, lo ponía ahí. Si me caía en este intervalo, lo ponía ahí. Y es una planilla parecida a la que ustedes vieron antes, pero de conteo, similar a lo que usamos para Pareto. Y fíjense ¿qué hicimos? Y como siempre, para hacer montoncito de A5, el quinto lo pongo cruzado. Luego que termino de clasificar dentro de esos intervalos las 110 observaciones, cuento la frecuencia que tiene cada uno de los intervalos. ¿Ven? Marcelo, Está acá puesto. Sí. ahí hay un alumno que está levantando la mano. Yo de acá no lo veo. ¿Quién es? Manuel Pal. Hola, profe, ¿cómo le va? Tanto ¿Qué tiempo. tal? ¿Me podría dar permiso para grabar la clase? Recién llego por eso y no lo quería interrumpir. Bueno, para que tengo que salir de la presentación. Lástima que ya lo hagan empezar. ¿Dónde estás, Manuel? Ahí no sé si aparezco Ahora sí, arriba. ahora sí. Ahora te estoy viendo. Ok. Ahí está, te permití grabar. Vuelvo a compartir la pantalla entonces. ¿Qué pasó? ¿Sí? No, disculpe, tenía el micrófono abierto. Bien, bien, bien. Ok. Muy bien. Volvemos entonces. Tomamos todas las mediciones de las 110 mediciones. Tenemos un cuadro con valores, ¿no es verdad? Una lista de valores medidos. Ok. Calculamos el rango, el valor más alto y el más chico de los medidos. Lo dividimos por el número de categorías o clases que vamos a dividir el total del rango. Y voy a tener, dividiéndolo por ese número, la amplitud de cada uno de estos intervalos, y al valor menor le voy a sumar la amplitud y voy a tener el límite final derecho de ese intervalo. Y así voy a tener los límites de todos los intervalos. Luego calculo la marca de clase como el promedio de esos límites izquierdos y derechos de cada intervalo. Y luego, de todos esos valores medidos, empiezo a contar cuáles caen en cada clase. Y acá al final voy a tener
la frecuencia que corresponde a cada intervalo. ¿Está bien? La sumatoria de la frecuencia tiene que ser igual al número de mediciones que hice. Si yo sumo toda esta frecuencia, me tiene que dar 110. Muy bien, y ahora lo llevo al gráfico. Vamos al gráfico. Muy bien. Dijimos, en el eje de las abscisas pongo los intervalos y las clases, ¿no es cierto? El límite izquierdo y el derecho del primero, el derecho, digamos, el izquierdo y el derecho del segundo, y así, cada uno de los intervalos y su clase. Y los dibujo como un diagrama de barra, en donde en el eje de las ordenadas pongo la frecuencia de cada una de esas clases. Entonces, la que más se repetía, según lo que vimos antes, tenía 31, y era el intervalo número 7, donde su marca de clase era 5,596. Por lo tanto, tenemos aquí la marca de clase 5,596, y el que tiene 31 valores medidos allí de frecuencia, el que más se repite. Y así dibujo los demás y voy haciendo todas las demás barritas. El unir los valores de marca de clase, o sea, el valor que está a la mitad de la barrita, me dibuja el histograma de frecuencia, la campanita, en este caso, no muy gaussiana, pero la campanita que tenemos. Acá tenemos cómo se calculó la amplitud, cómo se fue sumando, y nos da esta campanita y esta observación. Dos conceptos fundamentales. Debería calcular la media ponderada y expresarla en el dibujo, con la ecuación de la media ponderada, la sumatoria de la frecuencia de cada uno de esos intervalos de esas clases por su marca de clase, dividido el número de clases que tenía. Ese valor de X media lo tengo que poner en el gráfico, marcar dónde está el valor de la media ponderada. Pero también en el gráfico tengo que poner el valor de las especificaciones. El valor que debiera tener, de acuerdo a lo que sería un calibre 22, habíamos dicho que era 5,59 milímetros. Y que teníamos tolerancias hasta 5,61 milímetros, a la derecha, la tolerancia del valor mayor, en donde estaba permitido, y una tolerancia hasta 5,57 milímetros, el valor izquierdo hasta donde está permitido. Si uno analiza este gráfico que nos quedó allí, ¿qué es lo que ustedes pueden observar? A ver, le habilito el micrófono para el que me cuente sobre ese gráfico, ¿qué puede observar? ¿Qué es lo que estamos viendo allí? ¿Alguno más me dice? ¿Alguien me diría? ¿Qué es lo que observa ahí? ¿Qué le llama la atención de eso que está ahí? Profe, ¿puede ser que la campana está desplazada a la derecha con respecto a la especificación? Excelente. Lo primero que se observa es que en promedio el fabricante proveedor nuestro de las cápsulas nos entregó cápsulas que en promedio eran más grandes que el valor especificado. ¿Qué significa que me entregue cápsulas que en promedio es más grande que el valor especificado? Que en realidad está gastando material de más, porque le está haciendo a la cápsula más grande de lo que yo le planteé, como especificación, como valor. Entonces está gastando material inútilmente. ¿Se dan cuenta? Primera observación, perfecta observación. ¿Quién más? ¿Qué otra cosa podemos ver? ¿Se observan mediciones fuera de especificación? Adelante, hablen sin problema. ¿Se ven mediciones fuera de los límites de las especificaciones, de las tolerancias que tenemos? ¿Se ve algún valor por fuera? No, ninguno. No, ninguno.
Lo primero que vemos es que no tenemos valores que hayamos medido que sean scrap, que estén por fuera. Sin embargo, siendo este un proceso que está como desplazado, descentrado, nosotros observamos que esta campana debería seguir. Y esto nos podría hacer pensar perfectamente que nuestro proveedor en realidad controló al 100% y separó lo que estaba fuera de las especificaciones y nos entregó a nosotros todo lo que estaba dentro de las especificaciones. ¿Ven? Porque esta campana naturalmente debería seguir. Significa que el proveedor tiene un sistema de control al 100% y nos está entregando el material bien. Pero no sé si es un proveedor confiable. Porque si alguna vez no separa lo que no sirve o lo que no cumple con la especificación de lo que cumple, nosotros no estaríamos recibiendo material que está fuera de especificación. Si yo quiero trabajar just in time, yo no puedo tener un proveedor que sea tan poco confiable. Por otro lado, este proveedor está teniendo costo de no calidad, porque si todas las cápsulas que le quedaron más grandes que la tolerancia derecha las tuvo que tirar, este proveedor está teniendo otro costo de no calidad. Tiene un primer costo que es hacer en promedio demasiado grande, está gastando más material de lo que necesita. Y un segundo costo que está teniendo que ensayar al 100% y tirando las que le salen grandes. Entonces, para esto sirve el histograma, para analizar específicamente cómo está variando nuestro proceso y cómo es esa variación en relación a las especificaciones que yo tengo. Las conclusiones entonces, el proceso no está centrado, el valor de media ponderada no coincide con la especificación. Y en general lo estoy haciendo más grande, grandes de más. El proveedor realizó una inspección al 100% antes de entregar, no hay pieza fuera de tolerancia. O sea que los métodos de inspección son correctos porque a mí no me está mandando nada fuera de especificaciones, pero tiene métodos de producción que no son correctos. Seguramente tiene un rechazo interno. La gráfica no es simétrica y seguramente hacia la derecha tiene algunas cápsulas que salen demasiado grandes para la exigencia mía y que las termina tirando. Ese costo de no calidad de mi proveedor, tarde o temprano va a redundar también en mis propios costos. Me va a terminar afectando. ¿Qué debiera hacer yo si yo encuentro una situación como esta? La primera es ir a ver a mi proveedor y plantearle de que en esas condiciones yo no me siento muy seguro y él debería modificar sus procesos primero para que coincida ese valor. Me está sonando el teléfono, a ver un minuto. Ahí está. Primero, para que no coincida el valor especificado con el valor promedio. Es decir, no esté haciendo cápsulas ni más grandes ni más chicas de lo que yo estoy pidiendo, por lo menos en el promedio. Y segundo, para que la dispersión no sea tan grande, para que no tenga esta persona que ensayar al 100% y descartar piezas que seguramente, en este caso cápsulas, que seguramente están fuera de la especificación. Porque este fenómeno en donde él termina perdiendo valor por costos de no calidad, tarde o temprano me va a redundar a mí. O porque no va a ser confiable y me va a entregar sin ensayar, y a lo mejor si yo trabajo just in time termino con balas que no cumplen las especificaciones, o porque en algún momento voy a tener problemas de pedir cobrarme más cara esas cápsulas. Entonces voy a tener que desarrollar otro proveedor. Entonces, si todos somos parte y nosotros somos responsables no solo por nuestros clientes, sino también en el sistema de calidad total por nuestros socios que son nuestros proveedores, tendríamos que ir a ayudar a nuestro proveedor y trabajar con él para que efectivamente pueda tener un método de producción que sea más correcto. ¿Qué puede pasar entonces en el análisis de los histogramas de frecuencia? Podemos tener
procesos en donde el valor especificado coincida con el valor medio. Espectacular, está coincidiendo el valor especificado con el medio. A eso se le denomina un proceso exacto. Que el rango de mi distribución de frecuencia sea menor que la tolerancia, que el rango de tolerancia. ¿Por qué? Porque si el rango de mi distribución de frecuencia es más chico que el rango de tolerancias, yo no voy a tener scrap. Esta campana va a estar dentro de mis especificaciones. A eso se lo denomina preciso. Entonces, este sería el mejor de los mundos, donde yo lo que tengo es un proceso que es exacto y preciso. No tengo scrap y además el valor promedio coincide con el valor especificado. Podría tener un proceso que sí es exacto. Fíjense, el proceso es exacto. El valor promedio coincide con lo especificado. Sin embargo, tiene mucha dispersión para la exigencia de calidad que tengo. El rango de mi proceso es mayor que el rango de tolerancia. Este valor es más grande que esto, significa que todas estas piezas que están aquí, ¿no?, fuera de la tolerancia derecha, y todas estas piezas que están fuera de la tolerancia izquierda, son scrap. Por eso mi proceso no es preciso. Si bien es exacto, no es preciso. También podría suceder que el proceso tenga un sesgo, por ejemplo, como este, en donde no haya coincidencia entre el valor especificado y el promedio. El valor especificado sea distinto que el promedio, como en este ejemplo. Sin embargo, aunque no sea exacto, sí sea preciso, porque el rango sea menor que el rango de las tolerancias. Las tolerancias tienen un rango mayor que el rango de la campana, por lo tanto no tengo scrap. Y el peor de los mundos, el peor de los casos, que es el ejemplo que vimos recién de las cápsulas para armar balines, no es preciso. Tengo scrap en todos estos valores que están apareciendo fuera de los rangos de tolerancia, fuera de las tolerancias. Todo esto es pieza no conforme a la especificación, por lo tanto no la puedo entregar, es scrap. Y encima, el valor especificado no coincide con el promedio. El promedio es mayor, por ejemplo, acá, igual que en el ejemplo que vimos, al valor especificado. Todo este diagnóstico yo puedo hacer si yo completo mi histograma y lo analizo. La clase que viene, nosotros vamos a ver otra herramienta que se articula fuertemente con esta, que son las cartas o gráficos de control. Se articula muy fuertemente porque yo, analizando ambas herramientas a la vez, puedo tener información para tomar decisiones. Y eso lo vamos a ver en las siguientes clases a posteriori. Ahora vamos a ver solamente los histogramas de frecuencia. Es muy importante entender que los histogramas se hacen con valores medidos, o sea, con variables continuas. Ese es otro concepto que mañana lo vamos a, en la próxima clase lo vamos a profundizar más, que es la diferencia entre variable continua y variable discreta. La variable continua, que son valores medidos, se corresponden a números reales. Es decir, que entre dos valores siempre puede haber otro. Si yo mido con más precisión, puedo encontrar entre dos valores otro. Las variables discretas, en cambio, son valores contados. Estoy contando número de errores, por ejemplo. Retrasos de vuelo, porque estoy viendo los servicios de aerolíneas. Esos son valores contados. Y los valores contados son números naturales. ¿Tá? Es decir, 1, 2, 3, 4. Entre dos valores no hay otro valor. Del 1 se pasa al 2, del 2 al 3 y así. Eso se llama variable discreta. Para los histogramas, generalmente se utilizan variables continuas. Ok,
Voy a salir entonces de la presentación. Y abro nuevamente las preguntas que hagan falta. ¿Alguna duda sobre esto? Está muy articulado con la probabilidad estadística que ustedes ya vieron, con la estadística básica que ustedes ya vieron. ¿No es cierto? Porque ahí lo veían como distribuciones de frecuencia. Y acá lo vemos como histogramas. Pero en definitiva los histogramas son distribuciones de frecuencia. ¿Mm? La única diferencia es que acá nosotros lo estamos utilizando para analizar cómo varía un proceso y lo estamos comparando a esa variación del proceso con la especificación, para sacar estas conclusiones si el proceso es exacto y preciso o si no lo es en alguno de los casos. Para sacarse la duda de la construcción y va haciendo ejercicios se la van a sacar. Julieta, ¿quería preguntar algo? No, profe, está bien. Se me había activado nomás. Ah, perfecto. ¿Hay alguna duda o estamos todos bien? No hay duda. Lo más interesante es cuando las usemos en conjunto las herramientas, pero sobre esto, ¿hay alguna duda? Muy bien. Entonces, la próxima clase vamos a ver todo lo que es diagramas, en realidad gráficos de control, que también suelen llamarse cartas de control, y vamos a verlo particularmente un tipo de gráfico de control, que es el gráfico de X media R para variable continua. Eso vamos a ver en la próxima clase. En la siguiente vamos a ver otro tipo de gráfico que es para variable discreta y vamos a ver el uso conjunto entre ambas herramientas. Mientras, vamos a cortar aquí la parte teórica y ustedes en unos 15 minutos a las 7:30 se conectan de nuevo, pero con el link del práctico. Y así con Romina pueden sacarse las dudas de cómo va avanzando el trabajo que van a presentar y además van a empezar a resolver histogramas. ¿Romina? ¿Sí? Sí, a las 7:30 nos conectamos y sacamos dudas de trabajo práctico y planteamos el primer ejercicio de histograma. ¿Lo vas a hacer con Excel, Romina? Les voy a explicar, ahora lo voy a dejar planteado el ejercicio y la próxima clase les voy a explicar Infostat y el bien. Excel también, sí, cómo se puede hacer de las dos formas, con Infostat y con el Excel. El otro programita, yo lo estuve viendo y en la parte de Pareto, lo dejé nada más planteado que los chicos hagan Pareto con Excel, porque en ese programa el gráfico de Pareto, las sumas acumuladas salen de la mitad de la clase. Veo que hay otra forma de hacer, y no es el que pedimos nosotros, por eso es Claro. que dejé que lo resuelvan con Excel y no con ese programa, porque le hace el Pareto de otra forma. Te hablo de forma al Pareto. Sí. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias, Romina. Y Bueno, nos nos vemos vemos a entonces. las 7:30. Ok, se juntan con Romina a las 7:30 y nosotros nos vemos la semana que viene. Buenas tardes. Nos vemos, profe. Hasta luego. Adiós.